nombre es Alejandro Gutiérrez, soy residente de tercer año de cirugía general y el tema que nos tocó tratar o que vamos a manejar el día de hoy es obstrucción del intestino delgado en pacientes sin antecedentes quirúrgicos. De antemano le doy muchas gracias a mi asesor, el doctor Andrés Felipe Cárdenas, por la información brindada. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta charla? Pues primero vamos a manejar pues como la definición, una definición clara, epidemiología, las causas de las obstrucciones en abdomen virgen, un poco de fisiopatología, la presentación clínica, el abordaje diagnóstico. Vamos a mirar pues como qué vemos en imágenes o qué imágenes vamos a solicitar en manejo médico y manejo quirúrgico. Entonces, una obstrucción intestinal es una estrechez o una oclusión severa de la luz intestinal que da como resultado pues la acumulación de líquido o aire previo a la obstrucción. Entonces, a eso se le llama proximal, ¿cierto? Y se asocia con una variedad de signos y síntomas clínicos que pues, digamos que vamos a ir desglosando de a poquito. En cuanto a la epidemiología, son aproximadamente 300.000 consultas al año en Estados Unidos por obstrucción intestinal alta de cualquier causa. Equivale aproximadamente al 50% de todas las laparotomías allá. Y en precio o en costos es aproximadamente $3 billones al año. El 2% de estas consultas o de las consultas por dolor abdominal del servicio de urgencias son debidas a una obstrucción intestinal alta. Hasta el 25%, un cuarto de los pacientes que van al servicio de urgencias por obstrucción intestinal requieren manejo quirúrgico de entrada. El cuarto procedimiento más realizado en cirugía a nivel pues, del mundo es la liberación de adherencias, que pues digamos que es una de las causas de obstrucción intestinal de cualquier nivel, y esto alcanza una mortalidad de aproximadamente el 5%. En cuanto al abdomen virgen, pues pacientes, un abdomen virgen es un abdomen que no tiene antecedente quirúrgico. Son aproximadamente entre el 5, dependiendo de la serie, hasta el 16% de los pacientes con obstrucción intestinal. La mayoría se da en hombres, entre un 39 hasta pues casi la totalidad, un 83% es realizada, se llevan a manera, pues se llevan a intervenciones quirúrgicas y pues curiosamente en general, pues todas las obstrucciones, el 60% son debidas a herencias, ¿cierto? Y específicamente ahorita vamos a hablar más de eso, por adhesiones en abdomen virgen, adhesiones congénitas o inflamatorias que no hemos, como digamos, sabido identificar, tipo enfermedad de Crohn, tipo infecciones. Después de eso, pues la tercera causa más común de obstrucción intestinal en abdomen virgen son las hernias, y la malignidad, dependiendo de la serie que miremos, va entre un 10 hasta un 26% de los pacientes, 28%, perdón. ¿Cuáles son las causas? Pues hay diferentes tipos de causas o formas de clasificar esas causas. Entonces, dependiendo del mecanismo, son mecánicas o no mecánicas. Hay primarias o secundarias que tienen antecedente quirúrgico. Hay benignas y malignas, intraluminales, como los benzoar, o extraluminales, como un tumor que esté comprimiendo. Hay parcial e incompleta, perdón, y altas y bajas o congénitas y adquiridas. Pues, digamos que pues hay muchas formas de clasificarla. Hoy vamos a mencionar pues como primarias y secundarias. ¿Listo? En cuanto a las causas, aquí hay como para comparar un comparativo de las causas de obstrucción intestinal, tanto intestino grueso como intestino delgado. Cuando miramos la epidemiología, hasta el 70% de las obstrucciones intestinales de intestino delgado de todas, el 70% son por bridas o adherencias, entre un 10 a un 15% son por hernias, malignidad bajita de 5 a 10% y pues otras causas que se engloban un montón, 9%. Y pues digamos que es importante llama la atención pues como la diferencia con las obstrucciones de intestino grueso, que el 60% son debido a malignidad, la mayoría. Pero entonces, ahí viene la pregunta, ¿todas las obstrucciones de intestino delgado son por adherencias o hay diferencia con las obstrucciones en abdomen virgen? Entonces, hay una máxima en cirugía que dice que nunca deje que el sol salga o el sol se ponga
en una obstrucción intestinal. Y esto pues habla de que debería, esto hablando de obstrucciones en abdomen virgen, esto debería pues como pensarse que es un de manejo quirúrgico de entrada, ¿cierto? Pero hay muchas enfermedades que pueden causarla y que digamos que no necesariamente, digamos que todas requieren manejo quirúrgico, es la pregunta. Listo, vamos a desglosar eso durante la charla, pues no les voy a hacer spoiler, pero vamos a ir manejando a ver si todas realmente requieren manejo quirúrgico. En cuanto a la patología es pues, muy simple, es la misma patología de muchas enfermedades a nivel de cirugía general. Primero hay una distensión, pues hay la obstrucción y hay una distensión intestinal por aumento de líquido y gas. Luego hay una éstasis por sobrecrecimiento bacteriano, fallo en el drenaje venoso, hay un edema y engrosamiento de la pared progresivo que va comprometiendo la perfusión arterial. Finalmente hay pérdida de la función de barrera y translocación bacteriana y se da una necrosis y perforación. Listo, entonces esa es la, digamos, fisiopatología común a muchas de las, de las enfermedades del tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la presentación clínica? Pues digamos que en su mayoría de los pacientes que vienen presentan una obstrucción intestinal van a llegar con dolor abdominal. Ese dolor abdominal hablan que es tipo cólico, que durante las primeras horas no es constante, pero después va progresando a ser un dolor constante. ¿Listo? Dependiendo de la obstrucción, el nivel, pues vamos a presentar o no más del segundo síntoma, que es vómito, que lo presentan hasta un 82% de los pacientes y pues se da más en obstrucciones proximales y dependiendo de la distancia que haya o qué tan distal sea la obstrucción, va a cambiar las características del vómito hasta llegar incluso a fecaloide. El tercer síntoma más típico es la distensión abdominal y la constipación. También ahí se relaciona con la distancia pues, de la obstrucción. Mientras más distal va a haber más distensión y puede haber inicialmente presencia de flatos o de posiciones diarreicas que nos pueden, digamos, como confundir en un principio ese diagnóstico. En cuanto a cómo vamos a abordar estos pacientes, entonces primero pues hay que hacer una historia clínica muy completa con antecedentes médicos quirúrgicos, si está usando algún medicamento que pueda retrasar el vaciamiento gástrico o el vaciamiento intestinal en general, si tiene antecedentes familiares de lesiones tumorales, o todas, pues, todas estas cosas importantes que al examen físico, a la anamnesis, perdón, tenemos que como tener en cuenta. Luego, en el examen físico, ¿qué vamos a buscar? Primero, pues la distensión, los signos que mencionamos ahorita. Vamos a ver si hay distensión. Vamos a mirar si el paciente tiene algún signo que nos diga que el paciente tiene un abdomen quirúrgico, que es de entrada de cirugía. Si tiene, está deshidratadito, a mirar mucosas, vamos a palpar abdomen, vamos a mirar si tiene fiebre, si está taquicárdico. ¿Listo? Y pues vamos a pedir unas ayudas diagnósticas de entrada. ¿Y cuáles son? Eh, vamos a pedir un hemoleucograma, una PCR, lactato y gases arteriales, electrolitos y una creatinina y una relación buc-creatinina. ¿Para qué nos sirven? Para, pues, si pedimos el hemoleucograma, vamos a ver si hay leucocitosis que nos ayuda a definir si puede haber o no peritonitis en este paciente. La PCR pues, nos ayuda básicamente si está elevada a lo mismo. El lactato nos habla de que posibilidad de isquemia con los gases arteriales. Los electrolitos pues hablan de la deshidratación del estado hidroelectrolítico del paciente, igual que la relación buc-creatinina. ¿Qué vamos a buscar? Pues si la PCR está elevada, si hay una desviación a la izquierda, pues con la leucocitosis con desviación a la izquierda de, perdón, de los leucocitos y si hay una elevación del lactato. Todo esto pues nos ayuda a identificar si nuestro paciente requiere manejo quirúrgico de entrada, como vuelvo a decir. En cuanto a imágenes que vamos a solicitar, la primera imagen que recomendamos es, perdón, la radiografía. La radiografía pues, está disponible ampliamente y es fácil de hacer. Que digamos que desventaja tiene la radiografía, que hasta un 20% de los pacientes son falsos positivos y hasta un poco menos de la mitad pueden dar falsos positivos. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes a nivel de la radiografía? Primero, los niveles hidroaéreos, ¿cierto? Pero específicamente el tamaño de los niveles hidroaéreos.
Si hay un nivel de hilo aéreo mayor a 2,5 centímetros, tiene muy sensible y muy específico de una obstrucción intestinal. Y si vamos a encontrar asas dilatadas, dependiendo de la bibliografía, encontramos que mayor a 2,5, otras hablan de 3 centímetros, el tamaño del asa como tal. Luego hay otros, pues, como hallazgos que sugieren obstrucción intestinal, que son que es el estómago distendido, signo de collar de perlas, ausencia de gas distal y que se visualicen las austras. En cuanto a el contraste, esto digamos que tiene una ventaja y hay algunas guías que recomiendan el uso de contraste hidrosoluble porque nos ayuda, digamos que tiene una función terapéutica y una función diagnóstica. En este caso, la función que nos ayuda y que vamos a mencionar más adelante, vamos a mencionar la otra, es la función diagnóstica. Entonces, si damos contraste oral, hasta tiene una sensibilidad del 92 y una especificidad del 93% de decirnos, predecirnos la resolución de la obstrucción intestinal. Entonces, como lo hacemos ahorita mencionados, pero es con unos rayos X a las 8 horas y miramos a ver si hay paso del contraste al colon. La tomografía. La tomografía nos ayuda mucho y digamos que es importante, pues como todo paciente con obstrucción intestinal debería tener una tomografía que nos ayuda primero a identificar la localización de la obstrucción, si hay, pues, listo, si hay algún nivel, algún punto de transición. La etiología. Y tercero, nos ayuda a definir si hay la severidad, o sea, si hay cambios isquémicos, hay peritonitis, con una sensibilidad especificada casi hasta el, dependiendo de la serie, va hasta casi el 100%. Y aquí, pues, este estudio me pareció interesante mostrarte, y es que hallazgos en tomográficos se relacionan más con manejo quirúrgico. Entre ellos, pues, está la dilatación de asas más de 4 centímetros, pero aquí no se ve muy bien, pero hay punto de transición, si hay fecalización del intestino delgado, que ahorita les comento pues qué es eso, y ya, básicamente esos son. Ellos, pues como buscan todos, eran estadísticamente significativos y todo el paciente que presentaba esos signos, básicamente terminaba en manejo quirúrgico, por eso lo revisaba. Y entre esos, pues digamos que buscaron pues como los más sensibles, le hicieron un análisis multivariado y encontraron que el punto de transición, encontraron punto de transición se relacionaba más a manejo quirúrgico. Bueno, para seguir hablando de la tomografía, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la tomografía? Pues las asas dilatadas mayor a 3 centímetros con un colon normal, o sea, menor a 6 centímetros. Que haya un punto de transición de dilatado a no dilatado. Esos son signos pues muy signos mayores y signos diagnósticos de obstrucción intestinal. Hay otros menores que hablan que es niveles hidroaéreos, colon colapsado y fecalización del intestino delgado. ¿Qué es fecalización? Básicamente que haya los mismos hallazgos que encontramos en el colon con la materia fecal formada, pero a nivel de asas delgadas. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar los signos de isquemia también. Es muy importante, pues, porque nos dice si nuestro paciente requiere manejo quirúrgico emergente. De todos los signos, el realce intestinal anormal es el signo más específico de isquemia. Y me dice que hasta, pues, los pacientes que tienen este signo o este hallazgo tomográfico tienen 11 veces mayor riesgo de presentar una isquemia intestinal. Luego está el edema mesentérico, que es muy pues, sensible, pero no es tan específico. Y hay otros signos que también nos ayudan. Entonces está la oclusión de los vasos, signo de remolino, si vemos líquido libre, las paredes intestinales engrosadas, neumatosis o gas a nivel del mesenterio o a nivel de la porta. Entonces esto es lo que vamos a mirar en la tomografía, pues para definir si nuestro paciente lo tenemos que llevar a cirugía o vamos a hacer algo más que es lo que vamos a mirar pues, a continuación. Estas son algunas tomografías que muestran pues como signos o hallazgos típicos de obstrucciones intestinales. La primera es una obstrucción en asa cerrada, el segundo es una obstrucción, hay un nivel de transición y también es un pico de pájaro, pues una obstrucción que se va, o pico de lápiz también llaman, que es como la disminución del lumen. Y el último es el signo de fecalización de intestino delgado. Bueno, ya hablamos como de imágenes, de qué ayudas diagnósticas vamos a pedir, entonces vamos a hablar del manejo. Entonces las secundarias, pues
hay guías, pues hay una guía específica que nos dice que podemos hacer manejo médico o manejo quirúrgico, ¿cierto? Pero las primarias todas son de manejo quirúrgico, eso era como de las cositas que les quería traer en la charla. Y pues obviamente hay que recordar o tener en cuenta que pues, todo depende del estado clínico del paciente, si hay signos de irritación peritoneal o hay signos de isquemia o perforación de asa, si hay fallo de la terapia médica, si le vamos a hacer terapia médica o si hay una obstrucción en asa cerrada. Entonces aquí les traje este estudio, un estudio retrospectivo de obstrucción intestinal en abdomen virgen, hecho en 2 años, de 2012 a 2014, 72 pacientes, de los cuales 43 fueron llevados a cirugía y 29 fueron llevados a manejo médico. El manejo médico fue sonda nasogástrica, el típico, navia oral y reposición hidroelectrolítica. La decisión de llevar a cirugía a estos pacientes estuvo a cargo del cirujano, pues, y no esclarecen o no dicen bien cuáles son los criterios que usaron. ¿Qué encontraron? Que el manejo conservador resuelve, pues con el manejo conservador los pacientes resolvían la obstrucción intestinal en 2 días, pues, con un rango de 1.6. La estancia hospitalaria de los pacientes con manejo conservador fue 5 días versus la estancia de los pacientes con manejo quirúrgico, que fue 7 días. El 62% de los pacientes que llevaban a cirugía en un abdomen virgen fue por adherencia. Y solo de los pacientes que llevaron a manejo conservador, solo uno reingresó y no requirió manejo quirúrgico, sino nuevamente un manejo conservador. Encontraron, de esos, pues el 62% equivalen a 44 pacientes. Listo. Este es otro, pues, digamos que ese estudio que les presenté, pues habla de que, bueno, estaríamos a favor del manejo conservador de un abdomen virgen. Este es otro estudio, este es una revisión sistemática de un metaanálisis, solo 6 de los estudios que revisaron cumplían los criterios, da un total de 272 pacientes. ¿Y qué encontraron? Pues que hasta la mitad de las obstrucciones intestinales en un abdomen virgen son debido a adherencia. Entre el 50 al 70% de las obstrucciones intestinales se pueden manejar con éxito con manejo no operatorio. Y pues ellos recomiendan pues como un ensayo con manejo no operatorio en estos pacientes, obviamente haciendo pues como seguimiento de los, los, los criterios que puedan indicar que nuestro paciente se agravó o que tiene una isquemia intestinal. 2 de los estudios demostraron que la tasa de recurrencia a 30 días era muy baja, de 13% de los pacientes que estaban con manejo no operatorio. Aparte de todos los pacientes que llevan a cirugía y tenían diagnóstico definitivo, solo casi un 10% era debido a malignidad. Y ellos pues recomiendan como que, bueno, entonces estos pacientes, pues si le vamos a hacer manejo no operatorio, en 4 a 6 semanas los tamizamos con una tomografía y con una colonoscopia, pues, una endoscopia, perdón, y colonoscopia para determinar si tienen algún proceso maligno que esté causando la obstrucción. Bueno, ya les mostré como que, bueno, esto pues, man parece que está a favor del manejo no operatorio. Bueno, este es otro estudio que es retrospectivo. Todos los pacientes que tuvieron obstrucción intestinal entre 2009 a 2019 y fueron llevados a cirugía, pero que no tenían antecedentes quirúrgicos. En total fueron 87 pacientes. ¿Y qué encontraron? Pues que el 30% de las operaciones, los manejos quirúrgicos en pacientes sin antecedentes o en abdomen virgen era exploraciones no terapéuticas. El 55%, más de la mitad, fueron por adherencias. Solo un 2.2% de los pacientes, esa obstrucción se debió a tumores. Pero ellos encontraron que hasta un 27% de los pacientes que llevaban a cirugía por obstrucción intestinal sin antecedentes tenían isquemia intestinal y requirieron resección intestinal. Entonces ellos dicen que la exploración quirúrgica sigue siendo mandatoria en los pacientes por casi 30% de pacientes. Bueno, entonces, al fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Lo mismo le pasó a la Sociedad Mundial de Cirujanos de Emergencia y ellos sacaron su propio, no un estudio propiamente, no una revisión sistemática, pero pues, ellos lo nombran como revisión narrativa
Dicen que hicieron este tipo de estudio porque no había suficientes estudios con fuerza, pues como para cumplir los criterios que son tan estrictos de las revisiones sistemáticas. ¿Y qué concluyeron con esto? Pues primero la evidencia disponible contradice pues los textos quirúrgicos y digamos que la literatura más antigüita que, que las obstrucciones intestinales nos dicen que generalmente las altas eran por razones diferentes a las adherencias. Hablan de que la mejoría de las técnicas de imagen, la tomografía y la detección, pues el tamizaje, nos ayudan a que no sean tan comunes las obstrucciones intestinales hoy en día por neoplasias. Y hablan que la tomografía ayuda mucho en identificar la etiología y el compromiso y pues también sirve para evaluar la malignidad. La obstrucción abdominal, el abdomen virgen puede ser manejada con un ensayo no quirúrgico y en caso de que no responda al manejo no quirúrgico, perdón, operatorio, se llevaría a la parotomía. Finalmente, pues como la conclusión más grande es que las obstrucciones intestinales en abdomen virgen es comparable con aquellos con cirugía previa y nos dicen que podemos utilizar las vías de Bolonia. Entonces, este man ha hablado todo el tiempo de manejo médico. ¿Y qué es el manejo médico? Pues básicamente es una sonda nasogástrica, vamos a cuantificar el débito de una manera estricta, vamos a dejar al paciente en nada vía oral para que repose, vamos pues para que repose el intestino, y reposición de hidroelectrolítica, aparte de hidratación. Y vamos a pedir para clínicos de control, como mencionamos antes, que nos van a ayudar a mirar el estado clínico del paciente y vamos a mirar, estar pendiente de los signos de isquemia, vamos a ver que no esté irritado, que no esté con aumento del dolor y pues si necesitamos una imagen adicional, pues también la podemos pedir. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer ese manejo médico? Pues lo que dicen en las guías es que el manejo médico va hasta las 72 horas. Si persiste, si la obstrucción no resuelve a las 72 horas, un paciente que hay que operar. ¿Cuándo más? Cuando a las 72 horas el paciente tenga un débito por la sonda nasogástrica mayor de 500 o si encontramos pues peritonitis o signos de isquemia. ¿Cuáles son? Pues ya el empeoramiento del dolor, aumento de la PCR, leucocitosis y pues líquido libre intraperitoneal. Bueno, y entonces ahorita hablamos del contraste hidrosoluble, ¿eso en qué ayuda, cierto? Entonces, este es un estudio que pues, nos habla de pues, el contraste hidrosoluble en abdomen virgen. Fueron 838 pacientes con obstrucción intestinal, 44 en abdomen virgen y todos fueron manejados con contraste hidrosoluble. De esos 44 sin antecedente quirúrgico, tenían obstrucción completa 6 y 38 incompletas. Los 6 que tenían obstrucción completa los llevaban a cirugía de una vez y los que obstrucción incompleta fueron pues como manejo no operatorio. ¿Qué encontraron? Pues básicamente que los que eran manejados no operatorio y que le ponían el contraste hidrosoluble, la ingesta era un poco más rápida, 2.4 días, y los días de hospitalización 9.6, que disminuían comparado con los pacientes que no, perdón, de manejo quirúrgico. Y este es otro estudio, pues como que, listo, nos dijiste que el contraste hidrosoluble ayudaba como método terapéutico y como método diagnóstico. Entonces aquí, pues, en este estudio le dieron a los pacientes contraste y encontraron que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 93% en predecir fallo del manejo no operatorio. ¿Cuál es el protocolo? Pues simplemente es como darle el contraste hidrosoluble y a las 8 horas, pues, dependiendo del protocolo, hacer unos rayos X de abdomen y mirar si hay contraste en el colon. Hay diferentes protocolos de 8, 16 y 24 horas, ninguno supera las 24 horas. ¿Qué más encontraron en cuanto a la parte de manejo, de resolución de síntomas pues, terapéuticos? Reduce la necesidad de cirugía con un OR de 0.55. Reduce la estancia hospitalaria en menos 2.18 días. Y también reduce el tiempo de resolución en menos 28.5 horas. Perdón, este es, digamos que el protocolo de la Clínica Mayo, se los quería traer. Ellos pues primero mandan una imagen y descartan que haya isquemia, luego ponen la sonda nasogástrica a succión
por 2 horas y luego le dan el gastrografín, que es como el que usan ellos de protocolo, y pinzan la sonda por 8 horas y le hacen unos rayos X a mirar si el contraste ha pasado. Bueno, ¿y por qué es importante que se va a hacer manejo operatorio o no operatorio, aparte de los desenlaces para los pacientes? Pues este es un estudio de costos, de cuánto cuesta un paciente quirúrgico versus un paciente no quirúrgico. Este es como en pacientes con obstrucción intestinal con antecedente quirúrgico y es por adherencias, pero pues si nos recomendaron que usemos la guía de Bolonia, pues también digamos que son un poquito comparables. Entonces, ¿qué hicieron? Un estudio retrospectivo, pacientes de 2013 a 2015, y compararon pues como días de estancia hospitalaria, que el manejo quirúrgico 16 versus 4 del manejo no operatorio. Pero lo importante es el costo de un paciente quirúrgico, pues digamos que un paciente quirúrgico y resulta que pues, hasta el 30% son exploraciones no, pues que no tienen ningún fin terapéutico, entonces es un costo importante. ¿Cuánto gastaban? 16.700 euros. No, no veo bien, pero son 16.700 euros, más o menos 2.600, versus 2.200 euros del manejo no operatorio, más o menos 260 euros. Entonces, es un costo importante para un sistema de salud que, como el nuestro, que pues, es un país en desarrollo y todo eso. Entonces, digamos que podríamos darle el chance a los manejos no operatorios en pacientes con abdomen quirúrgico. Bueno, pero es que esos pacientes pueden volver a presentar la obstrucción intestinal. Este es un estudio retrospectivo con 103 pacientes obstruidos con abdomen virgen, manejo no operatorio 63, manejo operatorio 40. ¿Qué encontraron? Que el 7.5% de los pacientes, un 8% de los pacientes manejados de manera no operatoria tenían la recurrencia. Y pues esa recurrencia, pues diagnosticada por TAC, todas fueron manejadas nuevamente con sonda nasogástrica y reposo, y ninguno requirió manejo quirúrgico. Esas recurrencias son a 30 días. ¿Listo? Bueno, entonces sí, estás hablando mucho del manejo no operatorio y todo eso, pero entonces, ¿a quiénes opero? Lo hemos estado hablando mucho durante la charla. A los pacientes con signos de irritación peritoneal, con isquemia, con signos de estrangulación, que pues, nos podemos guiar con la PCR, con los leucos y con el hemoleucograma, con desviación a la izquierda y elevación del lactato de los gases arteriales. También con los signos de isquemia que mencionamos en el parte de la tomografía y en los pacientes que haya falla del manejo no operatorio. Listo. Entonces, bueno, voy a operar a un paciente. Nos causa pues como la duda de, entonces, ¿lo puedo operar abierto o lo puedo operar de forma laparoscópica? Entonces, es una revisión de la literatura nuevamente, entre 1980 y 2007, y pues los criterios que usaron fue manejo laparoscópico y obstrucción intestinal. ¿Y qué encontraron? Que usted podía intentar el manejo laparoscópico de una obstrucción intestinal en un abdomen virgen, sí. Bueno, en general, en cualquier abdomen realmente. Sí, es un cirujano experimentado en laparoscopia. Si el paciente tiene menos de 2 laparotomías o el antecedente de menos de 2 laparotomías previas, si el paciente no tiene signos de peritonitis, si usted sospecha que la causa de la obstrucción es una única adherencia, y si usted intenta el manejo laparoscópico temprano, es decir, el paciente llegó, lleva unos 24 horas de dolor abdominal y usted tiene para operarlo ya, de manera laparoscópica. En cuanto a la tasa de conversión, un poquito más de la mitad requiere manejo o convertirlo a cirugía abierta. ¿Y cuáles son las principales causas? La exposición difícil, o sea, el paciente está tan distendido y esas asas no me dejan ver nada por la paroscopia, y que haya un síndrome adherencial severo. Entonces, aquí hay pues como un algoritmo, no sé pues como muy bien, pero pues lo primero que voy a evaluar es si el paciente tiene obstrucción intestinal, si esa obstrucción intestinal tiene antecedente quirúrgico y no es por hernia, le hago una tomografía, en la tomografía verifico que hay signos de isquemia, si no hay signos de isquemia le podría hacer un manejo no operatorio, esperando pues como los 3 días, y si falla, cirugía. Si hay signos de isquemia, cirugía, o si hay otras causas que no sean adherencias, también cirugía.
En cuanto a las conclusiones de la charla, ¿verdad? Para ir finalizando, no todas las obstrucciones intestinales en abdomen virgen son quirúrgicas. La mayoría de las obstrucciones intestinales en abdomen virgen o sin antecedente quirúrgico son por adherencia, según la literatura. Es válido hacer manejo no operatorio y vigilar la evolución clínica del paciente. El contraste hidrosoluble es, digamos, una ayuda que nos puede como guiar en qué pacientes van a resolver y, pues, digamos que operar temprano a los pacientes que les hicimos manejo no operatorio, le hicimos la prueba y no va a resolver. Y siempre se debe estar atento a los hallazgos en las imágenes para clínicos y en la clínica de los pacientes, pues dan luces de si un paciente requiere manejo operatorio. Muchas gracias. Todo lo que les tenía para hoy.